Ya, entonces hemos estado viendo los circuitos del ganglio basal, vimos que hay una vía directa y una vía indirecta, hablamos de este circuito varias, no sé si varias veces, pero varias iteraciones durante la clase. Aquí está la neurona del estriado, el globus pallidus, el tálamo y la corteza motora. Y lo que es importante en este circuito es que la neurona en el globus pallidus dispara tónicamente. Esa es una de las características de este circuito. Y hablamos bastante sobre esto. Vimos uno de los ejemplos, este es un experimento en el mono, de cómo este circuito funciona. Cuando empieza a disparar en el caudado, deja de disparar en la sustancia nigra, y como esta es una neurona inhibitoria, entonces ahora puedes disparar el colículo superior y se mueve el ojo del mono en un movimiento de sacadas. Hablamos, esa nos la saltamos, pero hablamos de la vía directa y la vía indirecta. La vía directa es la que estaba en el dibujito con el que empezamos esta clase. La vía indirecta va por otro lado, eh, hace las cosas más complicadas. Entonces hagamos un breve resumen de esto. Dispara la corteza, libera glutamato sobre el caudado, e hiputamen, que libera GABA. Entonces estas neuronas que estaban disparando espontáneamente dejan de disparar. Como dejan de disparar, disminuye la inhibición tónica sobre este. Entonces, como hay menos GABA, esta dispara más potenciales de acción y finalmente se libera más glutamato sobre la corteza. Eso es la vía directa, en comienzo del movimiento. Sin embargo, en la vía indirecta, ahora la información pasa por el caudado y el putamen, hay eh, liberación de GABA, pero esta ya es otra parte, el globus pallidus cápsula externa. Entonces aumenta la frecuencia de disparo, aumenta la liberación de GABA sobre este núcleo, disminuye la frecuencia de disparo. Como disminuye la frecuencia de disparo, esta neurona ahora dispara más, ya que se le libera menos glutamato. Perdón, esta dispara, al revés, esta dispara más porque, a ver, claro, porque disminuyó la tónica. Entonces ahora hay un aumento de la liberación de GABA sobre esta neurona del tálamo. Entonces ahora esas neuronas disparan menos potenciales de acción, y lo cual significa menos liberación de glutamato sobre la corteza. Entonces la respuesta es antagónica, es opuesta. Esto es fin del movimiento. Y vimos cómo podemos entender Parkinson con esto, por ejemplo. Hablamos de la dopamina, hablamos que la muerte de células en la sustancia nigra es responsable de la muerte, perdón, de la disminución en la liberación de dopamina sobre el estriado. Hablamos de algunas de las proteínas, de los genes más bien en los cuales se han encontrado mutaciones. Sin embargo, no es una enfermedad estrictamente genética. Esto es una hipoquinesia, el Parkinson, en el cual hay una dificultad para iniciar movimientos. Vimos cuáles podían ser los tratamientos, hablamos de esto. Entonces este de aquí arriba es un cerebro de una persona, un sujeto que no tiene Parkinson. Esa parte negra es una tinción contra una de las enzimas que participa en la síntesis de dopamina. Entonces, que esté negrito significa que hay muchas neuronas que sintetizan dopamina, porque expresan esa enzima. Sin embargo, en el cerebro de un paciente con Parkinson hay mucha menos tinción, hay muerte de esas neuronas. Entonces, ¿qué implica eso? Dopamina, que viene de la sustancia nigra, va por las dos vías. La vía directa, que son las células que tienen el receptor de 1 en el estriado, y la indirecta, que son las que tienen el receptor de 2. Entonces, hay una menor liberación de dopamina debido a muerte de las neuronas dopaminérgicas. Eso significa que esta vía, la vía indirecta, que va por la izquierda, esa ahora libera menos dopamina. Dopamina es inhibitoria en este circuito, aquí, eso lo hablamos. Entonces, hay menos inhibición, eso significa que la salida sináptica va a ser mayor. Hay mayor liberación de glutamato, por eso la flecha está más gorda, sobre esta neurona. Esa neurona dispara más potenciales, perdón, dispara menos potenciales de acción, porque hay una mayor inhibición, libera menos GABA,
Las del subtalámico, como tienen menos inhibición, disparan más potenciales de acción, más liberación de glutamato sobre el globus pallidus, y el globus pallidus libera GABA. Entonces hay mayor liberación de GABA en el tálamo y menor liberación de glutamato. Entonces, en la corteza. Entonces, dificultad para empezar el movimiento. La misma idea con la vía directa y lo vimos en la clase. En la clase anterior vimos algunas de las formas de revertir esto. Hablamos de los cuerpos de inclusión y nos quedamos hasta ahí. Punto aparte. Otra de las patologías neurodegenerativas que involucran al sistema motor es la enfermedad de Huntington. Esta es opuesta conceptualmente al Parkinson. En el Huntington hay una hiperquinesia, en los cuales los individuos tienen unos movimientos anormales. De hecho, esto se llamaba el mal de San Vito, era uno de sus nombres. El baile de la muerte era otro de los nombres, porque tienen unos movimientos característicos que se llaman corea. Ahí después pueden buscar el video. Hay una persona, si no me equivoco, no recuerdo si hay una persona o hay un investigador que se está moviendo exactamente igual como una persona con Huntington. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay muerte de neuronas GABAérgicas en el estriado. Y vamos a ver una diapositiva donde se va, ahí está. Entonces aquí abajo está el cerebro de una persona sin Huntington. Esto de este color es el estriado, donde está el caudado y el putamen. Este cerebro de aquí arriba es de una persona con Huntington. Entonces no hay estriado, hay una atrofia, así se llama, una atrofia del estriado. Entonces, esto tiene síntomas motores, pero hablamos que los ganglios basales tenían otro, no solamente estaban relacionados con circuitos motores, estaban relacionados con circuitos que tienen que ver con asociación, pero también con el sistema límbico. Entonces, hay consecuencias cognitivas, hay consecuencias emocionales. Esto cursa como una demencia. Entonces, hay anormalidades cognitivas, como les decía anteriormente, función ejecutiva, esto es predicción, por ejemplo, predicción de ciertos resultados, de ciertas tareas. Hay alteraciones en la memoria, eh, hay alteraciones psiquiátricas, depresión y psicosis. Esas son alteraciones, uno los puede pensar, bueno, en varios aspectos, ¿no? Pero en el aspecto emocional, por ejemplo, trastornos del ánimo. Y esto tiene consecuencias fisiológicas. Finalmente, los pacientes tienen inmovilidad, pérdida de peso, y hay muerte dentro de 10 a 25 años desde el principio del diagnóstico, más o menos. Esto no es verdad para todos los pacientes, ya, esto es un promedio. ¿Cómo explicamos esta enfermedad en la que existen estos movimientos en que la persona no puede estar tranquila, sino que tiene una especie de baile, y la persona tiene estos bailes muy, muy característicos? Baile, por decir una cosa que todos podamos entender, se llama corea. Pueden ver los videos, pueden buscar eso en YouTube. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Hay una muerte ahora aquí, en el caudado y el putamen. Las células GABAérgicas son las que disminuyen el número. Entonces, tratemos de entender esto. Como hay una disminución en el número, va a haber una disminución en la liberación de GABA sobre el globus pallidus cápsula externa, vía indirecta. Entonces, esas neuronas van a aumentar su frecuencia de disparo, van a liberar GABA, porque son neuronas GABAérgicas, sobre el núcleo subtalámico. Como va a estar en presencia de fuerte inhibición, ahora este núcleo va a disminuir su frecuencia de disparo, va a liberar menos glutamato sobre el globus pallidus cápsula interna, las neuronas que disparan espontáneamente. Entonces, esta neurona, como tiene menos excitación, recibe menos señales excitatorias, va a disminuir su frecuencia de disparo y va a inhibir menos sobre estas neuronas. Como estas neuronas van a recibir menos GABA, van a estar más cerca del umbral de disparo y van a disparar mayor frecuencia y van a mandar más glutamato sobre la corteza frontal. Entonces,
mayor movimiento, finalmente, si lo pudiéramos decir así. ¿Qué pasa con la vía directa? Esta de acá. Como hay menor, a ver. Sí, no sé por qué aquí en esta le hizo esto chiquitito, debería ser grande, debería ser chiquitito. ¿Ah? Finalmente es la misma idea, hay menor inhibición sobre vamos por acá, que quizás es más fácil. Entonces estas neuronas que reciben menos inhibición ahora disparan a mayor frecuencia, mayor inhibición sobre estas células de aquí, de la vía directa, disparan menos potenciales de acción, disminución de la frecuencia, menos liberación de GABA, lo que hace que estas células en el tálamo estén más cerca del umbral y disparan a mayor frecuencia y más glutamato sobre la corteza. Entonces la misma idea. Eso desde el punto de vista de los circuitos del ganglio basal con respecto a estas dos condiciones neurológicas. Son enfermedades neurodegenerativas. Aquí hubo un nombre que yo no definí. ¿Qué significa que sea neurodegenerativa? Significa que hay muerte neuronal. Eso significa. Por ejemplo, la epilepsia no es una enfermedad neurodegenerativa, porque a pesar de que hay muerte neuronal, es muy, muy acotada, ¿ya? eh, la esquizofrenia, la depresión, no son neurodegenerativas, porque no hay muerte neuronal, ¿ya? Estas que yo les he dicho sí tienen muerte neuronal. El Alzheimer, por ejemplo, ahí también hay una muerte neuronal brutal. Esa sí es neurodegenerativa. Entonces, ojo con esos nombres que les van a aparecer por ahí y no hay que confundirse. Punto aparte y salto de página. Este es el último tema que vamos a ver sobre el control motor y es el cerebelo. El cerebelo es un área bastante grande en volumen de nuestro cerebro, sin embargo es probablemente el área que menos entendemos de cómo funciona. Sabemos cómo están las conexiones que van hacia el cerebelo, sabemos las conexiones que salen del cerebelo, pero no entendemos todavía cómo funciona del todo. Entonces, el cerebelo tiene, este dibujo es bastante complicado, esto va a quedar más claro en las otras partes, ya en las siguientes diapositivas. Hay núcleos dentro del cerebelo que se llaman núcleos cerebelares profundos. No vamos a entrar en los nombres, los vamos a llamar genéricamente así, porque va a ser más fácil para este curso. Hay vías de entrada y de salida, estos son los axones y los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y aquí está el cerebelo, está hacia la parte posterior. Ya, entonces vamos por partes. Si nosotros, aquí en D está el cerebelo. Si nosotros tratáramos de hacer una división del cerebelo, hay tres partes del cerebelo. El espinocerebelo, que es lo que está aquí, es de este color más oscuro. La parte del medio se llama vermis. El cerebro cerebelo, que está en las partes externas, y el vestíbulo cerebelo, que es la parte más antigua anatómicamente hablando. Esto viene con spoiler. Esto nos dice que está relacionado de alguna manera con el sistema vestibular. Y el sistema vestibular y el cerebelo están íntimamente relacionados. Hay inputs vestibulares que van hacia el cerebelo y que igual. Ya. ¿Cuáles son las vías de entrada y de salida? Porque siempre hemos estado viendo esto, la anatomía. ¿Cómo es la anatomía? Las vías de entrada son estas que están hacia la derecha. Estas estructuras son los grupos de axones y se llaman pedúnculos. El pedúnculo cerebelar inferior es el verdecito, el pedúnculo cerebelar medio es el amarillo. La vía de salida de los axones está en este morado, el pedúnculo cerebelar superior. Aquí, esto es como, aquí en B, esto es una vista como que si cortáramos el cerebelo y lo miráramos desde el tronco del encéfalo hacia el cerebelo. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un corte en la línea media, donde se está moviendo mi cursor en este momento? Entonces aquí está el cerebelo y fíjense, tiene un montón de circunvoluciones. Esto es la misma idea que el cerebro y pues la corteza, perdón.
hay hay una gran superficie. Aquí están los pedúnculos, que ya les mostré, y esta es la vista, pues, un corte sagital, y aquí estaría la vista ahí por el lado, por decirlo así. Parece que me faltó una diapositiva. Espero que no. Perdón, perdón. No, parece que no me faltó ninguna. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo llega la información hacia el cerebelo? ¿Cuáles son los inputs cerebelares? La corteza. Entonces la corteza, ahí salen esos axones hacen sinapsis en estos núcleos, en esta estructura que se llama puente, que es más gordito. Fíjense, esto es la médula, hacia aquí, hacia la derecha, hacia abajo está la médula. Esto se llama puente, y aquí en el puente hay unos núcleos. Esos núcleos llevan información motora, van los axones y llegan a la corteza cerebelar. Y ese nombre nos va a aparecer. Recuerden que hay corteza cerebelar, pero también están estos núcleos profundos, en los que no vamos a entrar en el detalle de cada uno. No salen en esta diapositiva, ¿ya? Entonces ese es un tipo de input. Hay otros inputs, la oliva superior, perdón, la oliva inferior, el cuneado que ha salido en este curso, e información sensorial, el núcleo de Clark. Entonces todos esos llevan información sensorial. Entonces hay varios tipos de información. Cuando estamos hablando de sensorial, puede ser somatosensorial, vestibular y visual. Ya va a salir eso en una diapositiva. Aquí se ve mejor, aquí están los núcleos cerebelares profundos, y estos son las salidas de la información. Eso va a salir, me voy a saltar hasta a la diapositiva donde está la salida, para que nos quede un poco más claro. Y después volvemos. Entonces, ¿de dónde? Este es lo mismo. ¿Hacia dónde sale la información ahora desde el cerebelo? Desde el cerebelo sale primero desde la corteza cerebelar, y esto lo vamos a ver con detalle, cuáles son las neuronas y cuáles son los circuitos que están funcionando ahí. Desde la neurona cerebelar pasa a los núcleos cerebelares profundos, y de aquí sale hacia alguna sinapsis con el núcleo rojo, control motor, como recordarán, de ahí a la oliva inferior en algunos casos, y otra de la información pasa al tálamo ventral lateral, y después a la corteza. Entonces la información viene de la corteza, parte, porque ya vimos que hay parte de información sensorial. Hay información que viene desde la corteza y hay información que va a la corteza. Pero hay otro tipo de información. También hay información del sistema somatosensorial, y también hay información que va a salir directamente del sistema motor desde aquí. Ya, devolvámonos entonces a donde estábamos. Estábamos en esa. Entonces, volvamos un poco a la anatomía. Entonces ya sabemos más o menos cuáles son los inputs, cuáles son los outputs. Vamos a volver sobre esto. Sabemos que esto de aquí es el cerebro cerebelo, esto de aquí es el espino cerebelo, y la pregunta es: ¿de dónde vienen los inputs? Y otra pregunta es: ¿son todos los inputs motores y sensoriales? No, también hay información que tiene que ver con funciones ejecutivas, y no tenemos idea cómo eso funciona. Ya, entonces cortezas de asociación, eso es probablemente parte de las funciones ejecutivas, vienen por acá. En este curso creo que no hemos hablado de las cortezas de asociación, son gran parte de la superficie del cerebro, y en estas cortezas lo que ocurre es que hay sinapsis que vienen de diferentes cortezas sensoriales, auditiva, visual, etc. Y esas cortezas, esas informaciones hacen sinapsis en estas cortezas. Y estas cortezas no entendemos muy bien, son bastante grandes en superficie, y, y tienen que ver con la asociación, la asociatividad de la información. Por ejemplo, el experimento más simple, cuando Pavlov descubrió que si él asociaba dos estímulos, un estímulo auditivo, la campana, con un estímulo visual y olfativo, que era la comida, el perro salivaba. Luego
tenía solamente uno de los estímulos, el estímulo auditivo, y el perro salivaba. Entonces, eso significa que el perro asoció esos dos estímulos, y entonces ahora hay sinapsis que cuando estimulamos este circuito lleva finalmente al mismo, a la ejecución de la misma tarea que se ejecutaba antes, cuando estaban los dos estímulos, pero ahora solo con uno. Ya, entonces hay información asociativa, hay información somatosensorial, como el que ya les conté, aquí de diferentes partes, pero también hay otra información sensorial, visual, auditiva, vestibular. En el vestíbulo cerebelo, que es la parte más antigua, aquí el vestíbulo cerebelo se puso afuera. En el vestíbulo cerebelo tenemos información también somatosensorial, pero gran parte de la información es del sistema vestibular. ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son las salidas de la información de cada una de estas partes del cerebelo? En el caso del cerebelo, corteza, motora, prefrontal, premotor, hablamos del área premotora, ¿ya? Y córtices parietales, probablemente cortezas de asociación. Esto de acá, el espinocerebelo, interneuronas en la médula, aquí está. También aquí, fíjense, esto es el puente, esto de acá es la médula. Y en el vestíbulo cerebelo, los núcleos vestibulares. ¿Qué cosa más rara que está dibujada ahí? ¿Hay un mapa? Sí, hay un mapa. ¿De dónde sabemos? Y ya va a aparecer ese mapa. ¿De dónde viene la información, entonces, de que el cerebelo tiene que ver con el sistema motor? Porque estamos hablando del sistema motor y resulta que hemos visto que hay un montón de información que no es motora. Entonces, ¿de dónde viene? Como la mayor parte de las cosas que sabemos de humanos, viene de lesiones en humanos. Entonces, estos son experimentos en los cuales se le pide a una persona con una lesión que apriete la mano, la mano derecha no tiene problema, la mano izquierda tiene un problema, entonces aquí lo que estamos viendo es la presión, fíjense aparece una presión uniforme, sin embargo en la mano que está asociada con problemas cerebrales, fíjense, hay un delay, pero además el movimiento no es de la misma manera como era en el otro caso. Este es un experimento en el cual se le pide que parta desde aquí, desde ese puntito, y se toque la nariz. Entonces la trayectoria de una persona sin problemas es básicamente una línea recta. Sin embargo, con problemas en el cerebelo, lesiones, infartos, por ejemplo, fíjense, hizo una línea muy, muy, muy complicada para llegar hasta acá. Este es otro tipo de tarea en la cual tiene que mover la mano desde arriba hacia abajo. Fíjense que está dibujada como una forma de S, porque esa es la trayectoria que hace la mano. Entonces una persona normal describe esa trayectoria, un seno perfecto. Sin embargo, personas con estas alteraciones en el cerebelo, fíjense, es bastante diferente de un seno perfecto. Incluso en este caso parece que hubo una... abortó el movimiento motor. Si se fijan, aquí probablemente iba a haber un movimiento y no se ejecutó, hubo una falla en el movimiento. Una falla en este caso suena mejor que abortar. Aunque es como la misma idea, estoy pensando en abortar los lanzamientos de las naves espaciales. Muchos sistemas involucrados. Bueno, esto ya lo vimos, de dónde se proyecta desde la corteza, bueno, de un montón de áreas que principalmente cortezas de asociación. Hay un mapa, sí, hay un mapa, somatosensorial también va ahí. Claro que hay un mapa, y ahí está el mapa, ¿sí? Aquí están los ojos, aquí está la cola, si tuviéramos cola, y aquí está un hemisferio y aquí está el otro hemisferio. Esto para complementar lo que les mostré en la otra diapositiva. Bueno, ya vimos hacia dónde van, perdón, desde dónde salen las trayectorias, entonces desde los núcleos cerebrales profundos y ya vimos hacia dónde va. Esto es básicamente lo mismo, sale la información desde la corteza al núcleo cerebral y ahí puede volver hacia la corteza motora o ir a otros lugares, colículo superior,
movimiento del ojo, por ejemplo, que vimos en una diapositiva la clase pasada. Vamos con un poco más de detalle a la salida. Entonces, desde los núcleos cerebrales profundos puede haber salida, vamos a ver dónde va esto, al colículo superior, a la formación reticular. ¿Se acuerdan la reformación reticular? Hablamos de esto en la primera clase, probablemente en la segunda clase, no sé, sí, cuando estábamos hablando de las vías descendentes. Hablamos de la formación reticular, hablamos de un experimento que mostrábamos para explicar cómo funcionaba, cuál era una de las tareas de la formación reticular. Entonces, estos hay sinapsis directas a la formación reticular. Este de aquí, fíjense, va directamente ya hacia la médula. Entonces, esto es importante, porque hay salidas que van, esta es una salida ya motora, que va a la médula. Hay otras aquí en el núcleo vestibular y también hay una salida a la médula. Pero también hay información, como les mostré en la otra diapositiva, que se devuelve hacia la corteza. Entonces aquí la salida de la información no es solamente a la corteza, sino también hay información que directamente va a regiones motoras. Aquí están estas regiones motoras. Ya, pero ¿qué es lo que hay en la famosa corteza del cerebelo? Porque si recordamos, cuando hablamos, por ejemplo, de la corteza visual, vimos que habían columnas en la corteza visual, que habían varios tipos celulares en la corteza. No entramos en cada uno de ellos, pero hablamos que habían estos tipos y había una organización columnar y varios lugares donde entraba la información, otros lugares donde salía la información. ¿Qué es lo que pasa en el cerebelo? Aquí la cosa es más simple, pero hay más nombres. Hay menos capas, y solamente estos son nombres de la anatomía muy antiguos. Esta es la capa molecular, donde están, fíjense, la dendrita de esa neurona, que se llama la célula de Purkinje. Entonces, en la capa molecular está la dendrita. Aquí está esta capa que son todos los somas de la célula de Purkinje, muchos somas, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, creo. Y aquí abajo hay otra capa que se llama capa granular, donde están los somas de esa célula que se llama granular. Aquí los somas no están empacados uno al lado del otro como la capa de Purkinje. No, aquí hay uno por aquí, otro por acá, otro por acá. Pero hay otros tipos celulares en estas capas. Ya. Entonces, aquí tenemos que entender cómo funciona este circuito, porque estas células que están aquí son fundamentales en este circuito. Entonces, ¿de dónde viene la información? La información viene por dos vías. Viene por esta vía, esto se llama fibra ascendente, climbing fiber. Esto viene de la oliva superior, uno de los núcleos de los cuales entra la información al cerebelo. Esta neurona libera glutamato y fíjense, va haciendo esta culebrita sobre esta dendrita. Esta neurona, que parece una suerte de tridente, es la célula de Purkinje. La célula de Purkinje tiene numerosas dendritas, y lo vamos a ver en una diapositiva posterior. Tiene muchísimas, muchísimas dendritas. Y estos axones, los verdes oscuros, van haciendo así esa culebrita sobre esto. La célula de Purkinje es la salida del circuito. Ya vamos a llegar a esto. Entonces, una entrada es las fibras ascendentes. La otra entrada del circuito, a ver dónde están las fibras ascendentes aquí, este verde oscuro. Fíjense por acá, se va por atrás y ahí está dibujado también toda esa culebrita. Otra de las entradas es las fibras musgosas, eso significa MOSI, que vienen desde un núcleo pontino. Hacen una sinapsis con las células granulares y luego las células granulares tienen estas bifurcaciones y esos axones se llaman fibras paralelas. Las fibras paralelas corren aquí y hacen sinapsis sobre, de nuevo, la célula de Purkinje. Entonces, la célula de Purkinje recibe
información glutamatérgica desde las fibras paralelas, que son los axones de las células granulares, y también desde los axones de las fibras ascendentes. ¿Qué hace la célula de Purkinje? La célula de Purkinje dispara potenciales de acción, pero lo que libera es GABA. Entonces, aquí hay un elemento inhibitorio. Esta célula libera GABA, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ya, entonces aquí en este dibujo de la izquierda está exactamente lo mismo que estaba en el de la derecha. Aquí en verde oscuro están las células granulares, en amarillo vienen las fibras musgosas, hacen sinapsis con las células granulares, y aquí están las fibras paralelas. Este es un experimento en el cual se ve el soma de una célula de Purkinje. Esto de aquí es la pipeta de Patchclamp, que trae un colorante fluorescente. Se entra en modalidad Whole Cell, son todas cosas que hemos visto en este curso, y se espera unos 15 minutos a que el colorante difunda, y ahora se puede tomar una foto con los diferentes filtros para excitación y emisión, y aquí se ve toda la anatomía de esta neurona. Entonces tiene aquí estas dos dendritas secundarias. Esta es la dendrita primaria, tiene esas dos dendritas secundarias y tiene todas estas bifurcaciones. Entonces, como pueden ver, tiene mucha superficie de contacto y puede hacer contacto con miles de neuronas. Aquí a la derecha, esto es una foto de un animal transgénico que expresa una proteína fluorescente en sus células de Purkinje. Entonces, cada bolita que se ve acá es una célula de Purkinje. Y esas bolitas, fíjense, están todas esas bolitas juntas, los somas. No hay soma en esta parte, en la capa granular. No hay somas amarillos. No hay somas amarillos en la capa molecular, que es esa otra región. Ahí están solo las dendritas, como lo mostramos en diapositivas anteriores. Entonces, esto es para mostrarle que la capa granular es una capa de células. Aquí se ve más o menos que tiene una o dos células de ancho. Eso. Todas las dendritas hacia un lado, todos los axones hacia ese otro lado. Aquí no se aprecian en esta magnificación. Esto es exactamente lo mismo, pero esto viene del candel. Entonces, y aquí como yo no soy experto, me tuve que hacer un torpedo. Una fibra ascendente hace sinapsis entre 1 a 10 células de Purkinje. Esto es algo particular de esta sinapsis. Cada potencial de acción en la fibra ascendente aquí está representada por naranja, y esa aquí no dibujaron las culebritas por alguna razón. Cada potencial de acción en la fibra ascendente genera un potencial de acción en células de Purkinje. Esto se llama alta fidelidad, o sea, 1 es a 1. En otras neuronas no pasa eso. De hecho, en muy pocos circuitos ocurre eso. Varias fibras paralelas deben disparar para producir cambio de frecuencia en la célula de Purkinje. Las fibras paralelas son estas, que son los axones de las células granulares que están en la capa granular, hacen sinapsis aquí sobre la célula de Purkinje. ¿Cuál es la frecuencia de disparo? Estas células han sido muy estudiadas porque tienen frecuencias de disparo particularmente altas, ¿ya? Entre 100 Hz a 600 Hz, eso significa 600 potenciales de acción en un segundo. Estas son probablemente las frecuencias de disparo más altas que se han visto en el cerebro de mamíferos. Incluso más altas probablemente que en la corteza auditiva. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, por el tipo de canales iónicos y las propiedades biofísicas de los canales iónicos que se encuentran en las células de Purkinje. Y eso se ha estudiado bastante. De nuevo, esto de aquí, que ya les conté, pero ahora tenemos que entenderlo desde el punto de vista del flujo de la información. Aquí están vueltas los colores iniciales. Entonces, fíjense que si nosotros seguimos esta amarilla, que son las fibras musgosas, nos vamos a dar cuenta, y también las fibras ascendentes, nos vamos a dar cuenta que hay estas proyecciones hacia el núcleo cerebral profundo
viene la información, no se va toda la información hacia la corteza cerebelar, sino que llega a los núcleos profundos. ¿Qué tipo de información es esto? Glutamatérgica. Entonces hay esta parte del sistema se llama lazo excitatorio profundo, porque llega a los núcleos profundos. Pero aquí hay una bifurcación, si se fijan en la amarillita o se fijan en la verde. Hay una bifurcación. Entonces, veamos que sigue hacia adelante. Si vamos por la verde, como ya saben, se libera glutamato sobre la célula de Purkinje. Hay una sinapsis glutamatérgica. Si seguimos por la amarilla, la fibra musgosa, hay liberación de glutamato sobre la célula granular, que libera glutamato de nuevo sobre la célula de Purkinje. Entonces, ahí está. La primera sinapsis, la célula granular, la segunda sinapsis, la célula de Purkinje. La célula de Purkinje tiene que computar la información que le llega desde la oliva inferior por las fibras ascendentes y desde las células granulares por las fibras paralelas. Y según su cómputo, va a disparar o no disparar potenciales de acción o va a cambiar la frecuencia de disparo. Pero esa neurona es GABAérgica. Esta de aquí, la neurona de Purkinje, la célula de Purkinje es GABAérgica y libera GABA sobre el núcleo profundo. Entonces, esa flecha tiene un signo negativo en este diagrama. Y esto se llama lazo inhibitorio cortical. ¿Por qué? Porque va hasta la corteza del cerebelo y hay una sinapsis inhibitoria, que es la salida de ese lazo. Entonces, finalmente, las células de los núcleos profundos tienen que computar información glutamatérgica que viene de la oliva inferior y desde los núcleos piontinos, y también tiene que computar información GABAérgica que viene del procesamiento de estas dos vías, la ascendente y la musgosa, con el procesamiento hecho por la célula de Purkinje, y ese procesamiento ahora da información inhibitoria. Entonces, existen esos dos tipos de lazos o loops de información, de procesamiento de información en el cerebelo. Lo de arriba es la corteza, esto de acá donde se está moviendo mi mouse, y esto de aquí de color morado no es la corteza, esos son los núcleos profundos. Ahí están los núcleos profundos. Esto es exactamente igual. Hay información motora que sale de aquí porque yo les he mostrado dibujitos, diagramas. ¿Qué pasa? ¿Podemos registrar esta información motora? La respuesta es sí, podemos hacer experimentos. Entonces, esto es el registro de una célula de Purkinje. Estamos viendo y vamos a ver el movimiento de flexión y extensión de la muñeca. Entonces, en negro, esto es el experimento que representa el potenciales de acción extracelulares. Por eso van a tener una forma, fíjense, hacia abajo son muy grandes y hacia arriba son muy pequeños. No vamos a entrar en por qué tiene esa forma, y tienen que creer que cada evento, cada raya es un potencial de acción. Entonces, fíjense como que aquí hay un estallido, después como que se calla, otro estallido, pero ya hay ciertos patrones que uno puede ver, pero en general, durante todo el tiempo hay disparos de potenciales de acción. Cuando se realiza la tarea motora, fíjense que hay una pausa. ¿Se fijan? Aquí donde se está moviendo mi mouse, hay una pausa. No hay disparos de potenciales de acción. Esto de aquí, en rojito, es la señal del músculo. Aquí esto señala contracción hacia arriba, y cuando llega hacia abajo, aquí donde está mi mouse, eso es relajación. Entonces, estas células disparan potenciales de acción cuando cierto músculo no está contraído, y dejan de disparar cuando el músculo está contraído. Uno podría hacerse la pregunta, ¿eso significa que esta célula está haciendo sinapsis directamente sobre ese músculo? La respuesta es, no sabemos. Probablemente hay varias otras cosas que no estamos viendo. Probablemente esta célula está haciendo sinapsis en otro músculo que no estamos registrando. Entonces, pero lo
lo importante es que hay un efecto y cuando hay, y hay una correlación entre el disparo, o más bien la ausencia de disparo, con el movimiento y la fuerza de esos músculos. Entonces, hay aquí una correlación entre el disparo y la acción motora. Eso es la célula de Purkinje, que está en la corteza cerebral. ¿Qué es lo que pasa en los núcleos profundos? La misma historia. Entonces aquí está en el registro sin hacer la tarea motora. Cuando se hace la tarea motora, que es la flexión o la extensión, fíjense, deja de disparar, aquí dispara un potencial de acción, pero en los otros, en general, uno o dos potenciales de acción nada más, y cuando no dispara potenciales de acción es cuando ocurre esta tarea motora. Entonces, hay un correlato motor desde el cerebelo. Hay información que se procesa en el cerebelo que tiene que ver con el sistema motor. ¿Ya? Eso es. Estoy mirando si hay algo más aquí. Eso es. Entonces, esta es como de las grandes evidencias que nos llevan a entender que los circuitos en el cerebelo tienen que ver con la parte motora. Pero recuerden, no toda la información que va al cerebelo es motora. ¿Ya? Hay información también, hay procesamiento de información vestibular, el movimiento de la cabeza, el movimiento de los ojos, las sacadas, también tienen que ver con procesamiento en el cerebelo. Y probablemente hay otros tipos de información que no sabemos qué son. Hay alteraciones en el cerebelo aparentemente en pacientes con esquizofrenia y eso no lo entendemos. Veamos si hay más. Esa parece que era la última. Esa va a ser la última porque no la voy a explicar. Ya. Preguntas. Esta es la última clase. Entonces, la última clase mía. Entonces estamos adelantados con respecto al curso, al programa. Preguntas. Todas las lesiones se deben a problemas en el cerebelo. Todas las que yo les mostré eran lesiones en el cerebelo. Sí. No eran lesiones en otro lado.